Bueno, en este video les voy a mostrar cómo utilizar la aplicación TruthTech, que es un simulador de circuitos electrónicos. Vamos a apuntar específicamente a lo que más nos interesa. De este lado tenemos una caja de herramientas que se divide en 5 grupos. El primer grupo, que tiene que ver con diagramas de flujo, son elementos que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un programa basado justamente en un diagrama de flujos, ¿sí? Eh, Bien, eso por un lado. Tenemos luego otro grupo de herramientas que tiene que ver con mecánica, por ejemplo, podemos conectar un motor, agregar un sistema de engranajes, ¿sí? Podemos agregarle un par de engranajes, luego hacer que el motor se mueva y que el resto se desplace. Por ejemplo, acá tenemos un motor, ¿sí? Si lo colocamos acá, vamos a ver cómo se produce el desplazamiento o el movimiento de los engranajes. Por otro lado, tenemos otro grupo de herramientas que tiene que ver con componentes digitales. Esta parte ya se pone un poco más interesante. Acá vamos a ver que hay 5 subgrupos de herramientas en cuanto a los elementos digitales. Tenemos dispositivos de entrada lógica, dispositivos de salida lógica, circuitos integrados, algunos tipos de circuitos integrados más comunes, microcontroladores, que son memorias que pueden ser programables o no, y luego tenemos operadores lógicos. Dentro de los operadores lógicos aparecen los más comunes, operadores inversores, operadores de multiplicación, de suma. En cuanto a los dispositivos lógicos de entrada, tenemos varios tipos. Tenemos, por ejemplo, los botones, ¿sí? Que nos envían un pulso eléctrico. Van a ver que los pulsos eléctricos están marcados por un rectángulo de color rojo que se puede apreciar acá. Tenemos generadores de pulso, por ejemplo, que envían pulsos de forma alternada. Tenemos botones, ¿sí? Que envían una señal cada vez que se pulsan. Sensores de presión, por ejemplo, ¿sí? Tenemos sensores de caída de moneda. Tenemos sensores de presión como pulsadores, por ejemplo. Sensores de inclinación, ¿sí? Que cuando se inclina el dispositivo nos envía una señal. Sensores de apertura de ventana, por ejemplo, o de puerta. Sensores de humedad, cuando se detecta la humedad nos envían una señal. Sensores de iluminación, cuando se detecta una presencia de iluminación bastante alta recibimos una señal eléctrica también. Tenemos sensores de temperatura que podemos controlar la temperatura, hacer que la temperatura baje o aumente y según eso tener una señal eléctrica. Tenemos sensores de sonido, por ejemplo, al incrementar el sonido tenemos una señal eléctrica que podemos percibir. Todo esto se puede controlar modificando los parámetros que nos aparecen en el menú de cada una de las opciones. ¿Está bien? Eh, en cuanto a los dispositivos de salida, tenemos distintos tipos. Por ejemplo, tenemos acá un sensor que nos va a avisar si es que se detecta una señal o no, por ejemplo. ¿Sí? Si se detecta la señal, entonces se pinta de rojo. Si la señal desaparece, se pone de color blanco, ¿sí? O desaparece la señal. Tenemos otro, por ejemplo, que podría ser, vamos a quitar esto de acá, un momentito. Tenemos otro tipo de sensores que no sensores, sino dispositivos de salida, que pueden ser dispositivos de timbre, por ejemplo, ¿sí? Que generan un sonido cada vez que reciben una señal eléctrica. Tenemos también un calefactor eléctrico, por ejemplo, que se activa cuando yo recibo una señal y se desactiva cuando la señal desaparece. Tenemos una lámpara, ¿sí? Que se puede activar cuando recibe una señal eléctrica o no. Tenemos un dispenser de objetos, ¿sí? Que va a dispensar un objeto por cada señal eléctrica que reciba. Tenemos una rueda, por ejemplo, que puede girar de acuerdo a la señal que va a recibir. ¿Sí? Recibo una señal, gira en un sentido. Si recibo la señal en el otro extremo, gira en el sentido opuesto. ¿Qué más? Tenemos un dispositivo de un display que me puede mostrar los valores lógicos que puedo ir activando o no. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que son dispositivos digitales o elementos digitales que se encuentran en el grupo central.
Ahora bien, tenemos otros dos grupos que son muy interesantes, que tienen que ver con los materiales eléctricos reales. Son muy pocos, pero son los que más se utilizan. Tenemos, por ejemplo, una pila, tenemos la pila invertida, dependiendo del circuito que nosotros deseemos armar. Tenemos baterías, por ejemplo, tenemos fusibles que se pueden utilizar para proteger algún circuito electrónico. Tenemos dos tipos de interruptores, un interruptor común y un interruptor que tiene doble vía, ¿sí? Fíjense, mira esto, se activa o se desactiva, ¿sí? Tenemos también pulsadores, ¿sí? Este pulsador yo lo puedo presionar y me va a enviar una señal o no. Acá se puede ver internamente el símbolo de este interruptor. Tenemos potenciómetros, que son reguladores de corriente eléctrica, ¿sí? Tenemos resistencias, que se utilizan generalmente para proteger un componente electrónico. Tenemos generadores de sonido. Tenemos lámparas, ¿sí? Que se utilizan para simular el encendido de un foquito común y corriente. Ahora vamos a ver cómo utilizar o cómo se utilizan algunos de estos componentes, ¿sí? Tenemos LED, por ejemplo, LED rojo, LED amarillo, LED verde. Y si conectamos, por ejemplo, una batería, ¿sí? A estos componentes, vamos a intercalar acá un interruptor, así para que lo podamos controlar y encendemos los tres LEDs al mismo tiempo, por ejemplo. ¿Está? Para eso se utiliza el simulador. Podemos también utilizar un motor, que lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense que al conectar el circuito, el motor comienza a girar, podemos activarlo o desactivarlo, ahí se detiene, ahí se vuelve a activar. ¿Está? Bien, esta es la parte de electrónica, pero con componentes reales. Lo que tiene de malo es que acá generalmente cuando cometemos un error, eh, la aplicación no nos muestra que se ha quemado un componente. Por ejemplo, en la vida real, este LED, ¿sí? Se quemaría si estaría trabajando directamente con una batería. Acá eso no ocurre. Fíjense que la batería es una batería típicamente de 9 voltios y tenemos un interruptor y el LED. Y los 9 voltios son demasiada tensión para un LED. Entonces eso me indica que el LED debería quemarse, ¿sí? Pero acá eso no ocurre. Entonces no es muy útil, digamos, esta sección. Sin embargo, si pasamos al último grupo, digamos, de herramientas, que vendría a ser el primero de este lado, ¿sí? Este grupo me muestra los símbolos de los componentes, que es un lenguaje más entendible en electrónica. Nosotros manejamos la mayoría de los componentes en forma simbólica. Entonces, por ejemplo, el símbolo de una batería es este. Y esta batería es la que nosotros vemos como componente real. ¿Se dan cuenta? O sea, componente real, símbolo. Entonces, es mejor utilizar la parte simbólica de nuestra aplicación, ya que acá se van a ver los efectos más reales de lo que ocurre, ¿sí? En un circuito eléctrico. Por ejemplo, tenemos una batería, un LED, y si hacemos la conexión, fíjense que para conectar el puntero del mouse, cuando se acerca al extremo de uno de los componentes, se hace chiquito. Al hacer clic, se convierte en un rollito de alambre que voy a ir deslizando y uniendo hacia los componentes. El caso es que en esta situación, por ejemplo, el LED se quema porque la tensión de la batería es demasiado alta. Entonces, al no soportar el LED tanta tensión, se va a quemar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recuperar el componente? Lo seleccionamos, bueno, primero vamos a abrir el circuito, vamos a seleccionar y una vez seleccionado, nos vamos al cocodrilo que me indica la opción de eliminarlo y en este caso me permite seleccionar qué hacer. Me pregunta si deseo reemplazar el componente destruido y le decimos que sí y ya lo hemos recuperado. ¿Está? En este caso entonces podemos hacer la unión como corresponde. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo utilizando otros componentes más. Veamos cómo está organizado esto. Acá tenemos el grupo de baterías o fuentes de alimentación, que puede ser una batería común o simplemente tomar la parte positiva, como 9 voltios,
¿sí? Y acá están las ubicaciones, ya sea hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo o hacia el otro lado. Eso queda elección de ustedes. El nivel de voltaje lo van a manejar de este lado. Aquí tienes 5 voltios, lo podemos poner en 9 voltios, digamos, lo podemos poner en 5. Podemos modificar ese valor y ya tenemos una batería o una fuente de alimentación. Este es el polo negativo, ¿sí? Ustedes se fijan, esto sería como la misma batería que tenemos de este lado, acá, pero dividida en dos partes. ¿Está bien? Entonces aquí podríamos, por ejemplo, unir una lámpara, ¿sí? Aquí está. Y una vez que hacemos la conexión, la lámpara se enciende. ¿Está bien? Bueno, de esa manera podemos armar distintos circuitos electrónicos. Bueno, vamos a ver cómo trabajar con estos componentes. Ok, esta es la batería. Entonces, de este lado tenemos los interruptores. Van a ver que hay una gran variedad de interruptores. Yo acá les voy a mostrar unos cuantos. Esto es un botón para prender y apagar. Esto es un pulsador que normalmente está elevado hacia arriba, por eso al presionar se activa. Esto está fabricado al revés. Al presionar se libera la corriente eléctrica, se abre un circuito. Tenemos interruptores que son de dos canales o de doble vía, ¿sí? O nos permite seleccionar si vamos hacia arriba o vamos por abajo. Tenemos interruptores dobles, ¿sí? Que se conocen como interruptores bipolares. Entonces puedo habilitar un polo y el otro, por eso son bipolares. Y tenemos interruptores inversores, o sea, cada vez son un poquito más complejos. Y esto depende de la aplicación que ustedes le vayan a dar al circuito o del circuito que ustedes deseen desarrollar. ¿De acuerdo? Eso por el lado de los interruptores. Acá tenemos un grupo que vendrían a ser los componentes de entrada. Por ejemplo, tenemos componentes o interruptores que se activan por flotación. Cuando aumenta el nivel de agua se activa el interruptor. Tenemos un sensor que es un sensor de temperatura, ¿sí? Que nos indica una determinada temperatura en grados Kelvin. Eso, por otro lado. Tenemos un sensor de luz que va a dejar pasar la corriente eléctrica según la cantidad de iluminación que le llegue a su superficie. Eso es un sensor de luz. Y hay distintos sensores más. Tenemos por otro lado componentes pasivos. Estas son resistencias, capacitores, bobinas, ¿sí? Depende del circuito que ustedes vayan a desarrollar. Hay semiconductores que pueden ser transistores, diodos, tiristores. Hay circuitos integrados, tenemos parlantes, por ejemplo, generadores de sonido, buzzers, ¿sí? Eh, Eso es lo que podemos utilizar. ¿Qué más? Tenemos componentes de iluminación, dispositivos de salida que pueden ser una lámpara común y corriente. Podemos utilizar un LED de color rojo, un LED de color amarillo, un LED de color verde. Fíjense que en este caso no aparece el color porque, bueno, obviamente no están conectados y no están iluminados. Por esa razón no aparece el color que se muestra en la guía. Tenemos displays, pantallas que nos muestran dígitos, ¿sí? ¿Qué más hay? Bueno, eso por iluminación. Luego tenemos motores, ¿sí? Tenemos un motor que podemos hacer una conexión. Tenemos sensores de presión a los cuales podemos agregarle un circuito eléctrico y hacer que esto se comprima. Tenemos otros dispositivos también que se pueden activar por contacto, ¿sí? Bien, depende de la aplicación que cada uno le vaya a dar a su circuito, ¿sí? Por ejemplo, vamos a armar aquí un circuito de prueba. Esto es una batería, esto es un interruptor. Vamos a hacer la conexión entre ellos. Vamos a conectar una lámpara al circuito, ¿sí? Vamos a unir el negativo. Y hay que recordar que hay un sentido de circulación de la corriente eléctrica, así que va desde el positivo hacia el negativo. Por eso les está indicando la flecha el sentido de circulación de la corriente eléctrica a través de esos cables o a través del material conductor. Y la lámpara me indica la iluminación. Entonces, abrimos el circuito o cerramos. Es importante tener en cuenta ese detalle.
Abrir el circuito significa que la corriente no va a circular y cerrar el circuito significa que la corriente puede circular o va a pasar desde el positivo hacia el negativo de la fuente de alimentación. ¿Está bien? Bueno, esto es en cuanto al uso de nuestra aplicación. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa este, la podemos ver en otro tutorial. Antes que me olvide, recordarles que en el extremo superior, digamos, aparece un botoncito que es el cocodrilo, que es la opción para eliminar o cortar un cable, por ejemplo. Cuando el cocodrilo abra la boca, puede morder el cable y eliminar esa conexión. ¿Está? Así como elimino la conexión, también puedo eliminar los componentes. ¿Sí? Para liberar el cocodrilo solo basta desplazarse hacia un lado de la ventana y volver nuevamente al área de trabajo. Entonces, tomo el cocodrilo y si quiero liberarlo, me voy y regreso nuevamente al área de trabajo y ya desapareció. ¿Está? También pueden agregarle texto en caso de que les haga falta. En el menú Add seleccionan la opción Text y agregan un texto. Haciendo doble clic pueden escribir cualquier texto que ustedes deseen. Por ejemplo, hola Raquel. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto al uso de nuestra aplicación que es el simulador de circuitos electrónicos. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima guía. Chao, chao.